Ok, entonces vamos a comenzar con la lengua, ya que ya yo tengo un video de eso en YouTube. Que quiera ver más de profecía, que vaya a YouTube. El punto es que nosotros no podemos definir la suficiencia de la Biblia aparte de su autoridad. Y si la Biblia dice que el don de profecía se va a acabar cuando Cristo venga, y usted le prohíbe también a la iglesia, oye bien, a la iglesia se le prohíbe textualmente, se le prohíbe que prohíba el don de profecía. Ah, pero nosotros la prohibimos porque la Biblia es suficiente. Está equivocado. Es que la Biblia nunca dice eso. Búscame un texto de la Biblia donde se diga que ya la Biblia no admite que el don profético siga utilizándose. Dice porque el canon se cerró. Eso es algo falso. Eso es algo completamente falso. Ese texto de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, por los profetas, eso no está hablando de eso. No está hablando de eso, hermano querido. Ahí estamos hablando de mensajes de salvación. Aquí nosotros estamos hablando ahora mismo de cosas que son de edificación, que no tienen que ver con salvación. Ok, vamos con la lengua ahora. Vamos a hablar en lengua ahora. Vamos a hablar en lengua usted y yo. ¿Qué yo creo del don de lengua? ¿Qué yo creo de hablar en lengua? ¿Son lenguas humanas? ¿Son idiomas? ¿O hay lenguas que no son idiomas? ¿Es legítimo hablar de esto? De gente que hablan como si fueran tartamudos. ¿Es legítimo hablar de esas cosas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay lenguas que no necesariamente se corresponden con una lengua humana. Y yo voy a hablar de eso ahora mismo. Y yo quiero hablarlo con la palabra de Dios, obviamente, como hemos estado haciendo todo. Amén. Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios 14. Si ustedes tienen una Biblia ahí en la mano, vayan para allá. 1 Corintios 14. Dice Eric Davidson, las lenguas son idiomas, lo que salga de ahí es invento. Amén. Conforme a tu fe se ha hecho, varón. Vamos a leer la palabra de Dios. A ver qué dice ella. A ver qué dice ella. Miren, es obvio, hermanos amados, que las lenguas que se hablan en el día de Pentecostés son lenguas humanas. Es lo que nosotros conocemos como xenoglosia. Amados, se llama xenoglosia. O sea, ¿han oído la palabra xenofobia? Que es como el miedo o el desprecio a otras razas o otros pueblos. Cuando hablamos de xenoglosia, hablamos de lenguas extranjeras. Bien. Déjame colocarme de este lado para poner a cargar el teléfono, que se me está casi descargando. Yo voy a defender mi tesis ahora y ustedes serán libres de tomar su decisión al respecto. Yo creo que hay ambas manifestaciones del mismo don y vamos a ver por qué yo creo eso. Me parece a mí que tengo razones muy válidas para creer eso y vamos a conversar acerca de ello. Miren algo, hermano. Vamos a esto. Hay algo interesante que ocurre acá en el libro de 1 Corintios. Escúchense bien esto, miren. En 1 Corintios ocurre algo semejante a lo que ocurre con el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Bien, Lucas, aún siendo discípulo de Pablo, sorprende con la manera tan distinta que tiene de tratar el tema del bautismo en el Espíritu Santo y la forma en la que Pablo habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y ese no es el tema del live ahora mismo. El tema del live es si hay la glosolalia. Eso es lo que yo quiero hablar ahora mismo. Yo no voy a hablar de que si es el bautismo en el Espíritu Santo o no. Ese no es el tema ahora mismo. Después más para adelante en el estudio, si me da por eso lo doy. Pero ahora mismo yo quiero dejar clara mi postura con respecto a si hay glosolalia. Xenoglosia es cuando se está hablando un idioma humano. Imagínense que yo no sepa hablar inglés y yo comienzo aquí, hello my friends, how are you? My name is Brian, y me voy por ahí, sin yo nunca haber estudiado inglés. Esa es la xenoglosia con X. Pero entonces tenemos por otro lado la glosolalia. La glosolalia es este fenómeno en el cual un individuo comienza a hablar una serie de sonidos que realmente no se corresponden con ningún idioma humano. Eso es la glosolalia. Y debo decir que ese es el don que regularmente observamos. Esa es la manifestación del don que regularmente observamos en comunidades carismáticas,
Aunque tenemos abundancia de testimonios de personas que se han expuesto a la xenoglosia también en comunidades carismáticas. Ok. Entonces, fíjense algo interesante, hermano. Cuando nosotros vemos en Hechos lo que ocurre, lo que estamos viendo es un fenómeno de, primero, simbólico, ¿verdad? Para representar la universalidad de este santo evangelio que va dirigido ya a todas las naciones. Amén. Recuerden, hermanos míos, que aquí hay un paralelismo con la Torre de Babel. Cuando Dios confundió las lenguas, ¿recuerdan eso? Que Dios confundió las lenguas en Babel, se crearon los diferentes idiomas humanos y a partir de esa ocasión, entonces el ser humano comenzó a distribuirse a lo largo del globo terráqueo. Igualmente ocurre aquí en Pentecostés, y es que la nueva creación, la nueva criatura, los salvos en Cristo, estando al igual que en la Torre de Babel en un lugar alto, reciben al Espíritu Santo, se les cambia la lengua que estaban hablando por otra, humana, obviamente, porque se le entendía, y reciben entonces esta señal simbólica. Pero también es una señal que es obviamente evangelística. Noten una cosa, noten algo, hermano. Mucha gente dice que esto tenía un componente misionero enorme en la primera etapa de la iglesia. Yo no veo eso en Hechos, honestamente, porque lo que yo veo es que están judíos de toda la parte del mundo que sabían el idioma que se hablaba ahí en Jerusalén, porque ellos no iban a ir a Jerusalén sin saber el idioma, y los judíos sabemos por fuente segura que eran ñoños con eso de la preservación del idioma de ellos, que hablaban era el arameo regularmente. Aunque eran judíos de la diáspora, ellos estaban ahí. ¿Y que ustedes creían? ¿Que esa gente no entendían a nadie? No, esa gente era que entendían el idioma natal de donde nacieron, pero eran judíos que hablaban en el arameo también. Entonces, para que esas personas vieran algo milagroso, Dios le permitió a los apóstoles y a los 120 que habían congregados comenzar a hablar en el idioma de ellos. Pero ojo aquí, ahí no había una necesidad misionera de una traba lingüística. Atención acá, no había una traba lingüística aquí para comenzar a hablar en lenguas ante esa gente. Aquí lo que había era una demostración de poder del Espíritu Santo, y utilizó las lenguas humanas para demostrar ese poder. Pero no había aquí un elemento de necesidad misionera. Obviamente, sirvió a la misión, pero no porque se entienda, sino por el hecho de que era milagroso que estaban hablando en ese idioma. Ok, entonces miren una cosa, hermano. Yo creo que ustedes vean algo. Y eso que yo acabo de decir es replicable en cada uno de los casos que aparece en Hechos, el hablar en lengua, desde la perspectiva de Lucas. Amén. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a Pablo, en 1 Corintios, nosotros nos topamos con algo súper interesante. Y es que no está en este contexto, ojo aquí, un aspecto misionero del don. O sea, no se menciona ni siquiera que señores, recuérdense que ese don es para cuando ustedes vayan a Asia y cuando ustedes vayan a Jamaica y a China, que lo van a usar. Eso no se usa en la iglesia. Eso es cuando ustedes se vayan de misiones. Eso no es lo que Pablo dice como argumento para contradecir el don que se está manifestando en 1 Corintios. Pablo no dice, señores, pues recuérdense que eso era un don misionero. Creo que ustedes hacen que ejerciendo eso en la iglesia. No, eso no es lo que Pablo dice. Para nada es lo que Pablo dice. Al contrario, Pablo le da al don una connotación de edificación, o aquí, a la iglesia. Ay, Dios mío. Ojo aquí, ojo aquí. Ese don, Pablo lo pone como un don de edificación, no para el extranjero que no entiende lo que está ocurriendo en la iglesia. No. Ese don es para la iglesia que está ahí. Oh, ¿y cómo yo entiendo esto? O sea, ¿cómo yo entiendo que el don de yo hablar en inglés es, imagínate a Pedro. Pedro tenía su congregación en Jerusalén. Suponte que Pedro comienza a hablar en creol. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con que Pedro hable en creol? O sea,
¿Acaso no cabía Pedro? Mejor no, Pedro, es un llamado de Dios de que tú vayas a predicar para Haití, Pero nunca vemos, hermanos míos, que esos son los argumentos que Pablo esboza en 1 Corintios. Al contrario, nosotros vemos a un Pablo hablando con un lenguaje extraño. Mira, yo estoy yendo, Joaquín, mira, yo estoy yendo de los argumentos más débiles hasta los más fuertes. Yo estoy comenzando ahora, Estoy comenzando ahora. Yo estoy yendo de los argumentos más débiles para llegar entonces a los que son fuertes. Entonces lo que vemos nosotros aquí, en el caso de Pablo, es una argumentación de, primero, Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que a Dios habla. Aquí hay un detalle interesante. Aquí hay un detalle interesante, hermano. Porque esto tiene que ver mucho con algo vertical. O sea, Pablo me está planteando el uso de un don, o aquí, cuya principal utilización, contrario a lo que quieren decir muchos sensacionistas, que no, el don era para los que están ahí al lado, te entiendan cuando tú hablas en inglés o en francés. Pero espérate, Pablo me está planteando una utilización del don que es vertical. A Dios habla. Espérate, yo no le estoy hablando al viento, yo le estoy hablando a Dios. Cuando yo hablo en lengua, hay una dimensión del don que es vertical, mi rey. Entonces hay que considerarla esa dimensión vertical hay que considerarla. ¿Sabe por qué? Porque si hay una dimensión vertical, entramos en un aspecto interesante. Porque esa verticalidad no requiere que se hable en francés, porque Dios no es francés. Ni que se hable en inglés, porque Dios no es anglosajón. Ni que se hable en chino, porque Dios no habla mandarín. Amén. Dios me puede entender a mí igualito en español. Entonces, aquí Pablo me está diciendo a mí, Pablo no dice, el que habla en lengua no le habla a nadie. No. Pablo dice, el que habla en lengua habla con Dios y no a los hombres. Espérate, yo no estoy hablando solo. No hay aquí una ridiculización del don. Hay que tener en cuenta con esto que estamos hablando aquí ahora mismo. Bien, ok. Entonces, solamente estoy diciéndole detallitos para que vayan medio como saboreando, como el flow. Bien, ok. Entonces, miren algo. Una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es que Pablo dice, porque por el Espíritu habla misterios. El que está hablando en lengua, en el Espíritu, su Espíritu está orando misterios. Amén. No, es algo que el hombre no lo conoce, nadie lo entiende, dice Pablo, nadie lo entiende. Oye, ustedes pueden buscarle la interpretación que ustedes quieran y pueden irse por otro lado. Ahora, hay un hecho innegable y que el texto dice, nadie lo entiende. O sea, eso te puede interpretar para tu lado, pero también para el mío. Ok, vamos a ver. Vamos a leer una cuanta cosita. Señores, yo todavía no he dicho los argumentos por lo que yo creo que hablar en lengua no necesariamente es de que hable inglés o francés. Yo no he dicho mi argumento todavía, yo estoy desarrollando. Dice aquí Desla, para hablar lengua según ese parámetro es repetir frases incongruentes y sin sentido oral. Una deformación del idioma o un balbuceo incongruente. Vamos a llegar ya a Desla. Wow, Desla es como una pentecostal peligrosa. Desla, ¿qué es lo que dice Desla? Desla, pero tú estás del lado de quién mismo. Oh, pero ven acá. No, pero me gusta esa descripción que da Desla. Un balbuceo incongruente, sin sentido oral. Eso es lo que estamos hablando ahora mismo, Desla. Si hay o no esa característica. Wow, pero Desla es fuerte. Pero bueno, vamos a llegar aquí entonces. Hay algo interesante, hermanos míos, miren algo. Y es que hablar en lenguas tiene un elemento muy interesante. Y es que no solamente es para mi prójimo, sino que hablar en lenguas tiene un elemento. Ay, qué hombre, Desla. Desla, escúchame, mi brother. Escúchame. Bueno, hay un elemento de hablar en lengua. Entonces, ¿qué es esto? Que es de oración y adoración, alabanza. Ojo aquí, hay un elemento en la oración que es de oración y de alabanza. O sea, cuando yo estoy orándole a Dios y adorándole a Dios, aquí hay un elemento que es netamente vertical de yo con Dios. Pero vean esto, qué interesante, hermano. Vean qué interesante esto. Vean qué interesante. ¿Qué necesidad hay en ese sentido de traducir eso que se está diciendo en ese caso?
muchísima necesidad. Pablo nunca excusa la necesidad de que el don sea interpretado. No caiga en ese gancho. Mucha gente dice, no, ese no hay que interpretarlo porque yo lo que estoy orando y qué sé yo qué. Falso. Pablo dice, si tú estás orando en la iglesia, tú tienes que procurar ver qué es lo que tú estás diciendo. O sea, procurar en interpretación lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás orando en el Espíritu. Tú estás orando bajo la influencia del Espíritu Santo y por lo tanto a ti te conviene saber qué es lo que el Espíritu Santo te está poniendo a decir en otro idioma. Es un idioma que ya sea humano o no, a ti te conviene saber lo que tú estás diciendo para que tu entendimiento no quede sin fruto. Pero ojo aquí, en lo que el don de la interpretación llega, Pablo dice, no impidan que hablan en lengua. La solución no es que se impida que hablan en lengua. La solución es que hable para sí. O sea, la solución es que usted deje de estar voceando en la iglesia. Y la solución es que usted ore para sí. Cuando usted está orando en los bancos, mire, yo veo gente que de manera esporádica en los bancos dicen, gloria a Dios, eso está genial. Pero yo nunca he visto una gente en la iglesia orando de que, Padre eterno, por favor, haz lo que tú quieras en tu voluntad, porque tú sabes que tú eres bueno y tú sabes que estamos aquí. O sea, sin el micrófono. Sin el micrófono, eso es raro. Usted ve una gente en un banco orando como con esa bulla, a menos que sea un momento de oración. ¿Tú sabes? Pero yo nunca he visto una gente de que, Padre de gloria, habla ahora, por favor. Pero ¿y por qué entonces, si no hay intérprete, la lengua sí hay que vocearla? O sea, yo puedo estar en la iglesia, gracias Señor. Mira, usted puede dar un mensajazo. Y yo agarro y pongo a decir, wow, Señor, gracias por este mensaje. Señor. Qué bueno tú has sido conmigo. Ok, pero ¿por qué si mi intelecto se puede realizar de esa manera sin yo interrumpir lo que está ocurriendo en la congregación y sin que la gente diga que yo estoy loco? Porque míreme, si todo el mundo comienza a orar así en la iglesia, no nada más van a decir, o sea, no nada más con la lengua, hasta así van a decir que estamos locos. Todo tiene un orden, hermano mío. Todo tiene un orden. Entonces, aquí hay un detalle, vamos a ver. Vi el hermano de un calvinista, Jeff Durbin, y dice que Dios le dio a entender una prédica en inglés a una pareja en español que no sabía inglés. Le creo a él, creo que él era cesacionista. Muy bien, vamos a seguir hablando aquí, déjame ver. Yo he visto gente que se equivoca en una canción y le sale un rebequenda. Ay, Dios mío. Ok, vamos a esto. Continuamos aquí entonces. Tesla, oigan esto, mi gente. Es un tema interesante aquí, miren. Repito, todavía yo estoy describiendo cosas y no estoy planteando todavía argumentos. Yo estoy dándole detalles. Pero Tesla, yo te voy a decir una cosa interesante. Mira lo que puso Tesla. Pero es que nunca hay intérprete. Siempre está el que habla, pero no el que interpreta. Y eso no tiene que ver con que la Biblia hable del don o no. O sea, eso es completamente irrelevante. Miren una cosa, yo les voy a decir algo. Los calvinistas, los cesacionistas, suelen ser muy agudos con el tema de la experiencia. No, la experiencia no define lo que yo creo. Sin embargo, a la hora de yo definir su posición con respecto a los dones sobrenaturales, adivinen, ellos se basan en la experiencia. Ellos dicen, Brian, búscame a un profeta entonces. Entonces ahora no es la Biblia, ahora es nuestra experiencia lo que define si un don es válido o no. Búscame entonces a una persona que hable en inglés o que hable en alemán. Pues entonces esta experiencia lo que define lo que es válido y bíblico o no. O sea, ya dejó de ser solo escritura. Fíjense cómo yo lo agarro ustedes. O sea, todo es sin experiencia hasta que toca. Oye, todo es sin experiencia hasta que toca, hermano mío, hablar de los dones sobrenaturales. Inmediatamente que hablar de los dones sobrenaturales, entonces los calvinistas comienzan a basarse en la experiencia y no en la Biblia. ¿Cómo lo hacemos entonces? No entendí, ponle un poco más al 90. ¿Qué significa eso? No entendí eso. Ok. Si yo acabo de decir, Michelle, yo no sé cuántas veces voy a decir, si no hay intérprete que se calle. Si no hay intérprete, ore para usted. Eso es lo que yo acabo de decir ahora mismo. Yo no sé cómo decírselo a ustedes. Si no hay intérprete que se calle. Ahora, lo que yo quiero decirles a ustedes es que la Biblia habla de que hay una edificación personal que ocurre en una persona con el don de lengua, aunque no tenga la interpretación. Mire, agárrese de que en inglés que usted habla. Agárrese de que usted hable en alemán. Ni siquiera vamos a hablar de lengua angélica, nada de eso. No. Que usted hable en alemán y usted no sabe lo que usted está diciendo. Pablo dice que su espíritu es edificado.
Porque su espíritu está exaltando y glorificando a Dios. Entonces yo pregunto, ¿vamos a creer ese texto o no? ¿Vamos a creer ese texto o no? Esa es la pregunta mía. O sea, ok, los entiendo. Pero que si viene una persona a hablarme en lengua, te dije ya que se callen en la iglesia. Ahora bien, la Biblia dice que si yo oro en lengua, mi espíritu, mi intelecto queda sin entendimiento, pero mi espíritu es edificado. Oraré pues con el entendimiento y con el espíritu. Y dice, no prohíban que hablen lengua, sino que hable para sí. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense entonces cómo la Biblia nos da golpe a los dos lados. Yo te acabo de decir ahora mismo que se calle en la iglesia, te la di. Ya, eso es verdad, que se calle en la iglesia. ¿Qué hacemos con este otro texto ahora? Que dice que es edificación para el que la habla, aunque no la entienda. Me dicen, ay, ¿en qué magnifica eso? Bueno, tú tienes falta de fe. Tú tienes falta de fe. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por ti por gemido indecible, que yo no creo que eso hable en lengua. Pero si el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles, o sea, con cosas que tú no puedes entender, ¿por qué eso es de edificación para ti? Oye, ven, es indecible. No se puede decir en lenguaje humano. Es inhablable. Pero eso es de edificación para ti. Entonces quiere decir que lo que te edifica o no, no necesariamente tiene que ser algo intelectual. Wow, Dios mío, despéguenmelo. Despéguenmelo, por favor, despéguenmelo. Nunca he visto a alguien interpretar en la iglesia, quizás ni fuera de ella. Eso es irrelevante. Eso no quita que haya gente que sí. Eso no quita que haya gente que sí. Mi esposa está ahí de testigo y mi esposa ha visto a una persona hablando en francés y en inglés que no tiene educación de ningún tipo. Es un campamento de jóvenes. ¿Qué hacemos? O sea, sé por experiencia, hermano. Por eso es que yo no me quiero hablar de experiencia. Dije, no, que yo nunca he visto. Eso es experiencia también. Mira, así como mi experiencia de que yo lo he visto no te convence, tu experiencia de que tú no lo has visto no tiene por qué convencerme. Eso no define doctrina. Lo que define doctrina es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aunque no haya intérprete, edifica al que la está hablando. Que se calle para la iglesia, pero que la hable para sí. Eso es lo que dice la Biblia. Mira cómo hay gente diciendo, yo he visto, yo sí he visto, yo sí he visto. ¿Qué hacemos ahora? Eso es lo que pasa cuando estamos discutiendo experiencia. Entonces fíjense que mucha gente dice, ustedes nada más se basan en la experiencia y ustedes también. Lo que pasa es que nosotros, oye esto, ¿quién está mejor? ¿Nosotros nos basamos en la experiencia para confirmar nuestra fe o ustedes que se basan en la experiencia que no han tenido para negarla? Wow, Dios mío, pero despégamelo. Despégamelo. ¿Quiénes están mejor? Nosotros que nos basamos en nuestra experiencia para confirmar la Biblia, o ustedes que niegan la Biblia en virtud de su falta de experiencia. Wow, pero esto es un corte para Instagram, para subirlo. Calculen quién está peor. Voy a repetir eso. Nosotros que con nuestra experiencia confirmamos la Biblia, o ustedes que por su falta de experiencia niegan la Biblia. Dios abajo de gloria, por eso está para un libro. Eso está por un libro, digan la verdad, eso está por un libro. Mire, aunque usted sea sensacionista, tiene que admitir que eso está por libro. Eso está por libro. Eso fue una remás que me bajó ahí. Entonces, vamos a continuar con esto, mi gente. Dame con un chin de agua. Y vamos a pasar ya a las pruebas ahora. Vamos a pasar a las pruebas contundentes. Pruebas contundentes, hermanos míos. Acabamos de demostrar aquí ahora mismo, amados hermanos, que cuando nosotros oramos en lenguas, y mira, se la estoy poniendo fácil. Suponte que estamos orando en francés. Yo no sé hablar francés. Sé un poquito, pero no así. Vamos a poner otro idioma, alemán, que yo no sé nada de alemán. Si yo estoy hablando en alemán, escucha esto, que yo estoy hablando en alemán, y yo no entienda nada de lo que estoy diciendo, dice la Biblia que mi espíritu ora. Que yo no entienda lo que estoy diciendo, dice la Biblia, que soy edificado. O sea que mi edificación, decía ahorita, es independiente de que yo entienda lo que yo estoy diciendo. Ahora, ahí se abrió una llavecita fuerte. Ahí se abrió como una llavecita interesante. Porque para mí, que un chino venga a hablarme, mírame, yo voy a entender lo mismo que me venga a decir Ramanda Seken de Rebe Shekei. Que un chino venga a hablarme y que Shanda Mawa. Eso yo voy a entender lo mismo que una gente que me está hablando en lengua. Yo no voy a entender nada. Pero, surprise, la Biblia dice que
aunque yo no entienda nada, mi espíritu ora y es edificado sin que yo entienda nada. Y oigan esto ahora. El problema serio para ustedes, la imposibilidad se encuentra en admitir que hay un elemento de las lenguas que es un idioma que no se entiende, ininteligible, que ningún humano lo comprende. Porque ya llegamos a la conclusión ahora mismo, de acuerdo a la Biblia, que aunque yo no entienda lo que estoy orando, aunque sea un idioma normal, yo puedo ser edificado. Entonces, si yo puedo orar en chino sin entender nada y ser edificado, ¿cuál es la diferencia con que yo ore en chino o yo diga randa más sequen de remi? Yo no estoy entendiendo nada, igualito. O sea, esa ininteligibilidad, si se dice así, eso no impide que el acto, si es legítimo, que no lo hemos demostrado, lo vamos a demostrar ahora, eso no impide que si el acto es legítimo, sea edificación para mí. Ay, Dios amado de gloria. Mucha gente preguntándome del don de profecía. Yo hablé del don de profecía ya, Laiden. Yo tengo un video en YouTube de 1 hora y media, se pueden ir y verlo. Es muy bueno. Estoy hablando de lengua hoy. Vamos a hablar de lengua hoy. Bien, ok. Entonces, miren una cosa. Vamos a llegar a esto. Miren. Hay hasta ahora 2 conclusiones claras que nos ha enseñado el texto bíblico. La primera de ellas, si no hay intérprete, usted tiene que callarse la boca. Para la congregación. Usted puede en su banco orar para usted. Pero no de que con el micrófono en la mano, de que usted sí es espiritual. Eso no tiene fundamento bíblico. Y Pablo, oigan bien esto. Pablo contradice cualquier tipo. O sea, ahí no se distingue de que si es de que hablando en lengua para la gente o hablando en lengua para Dios. Aunque sea oración para Dios, calle en la congregación. Porque el fin, oye esto, el fin es que no digan que estamos locos. Pablo está diciendo todo esto, es para que no digan que estamos locos. Entonces, el fin aquí no es de controlar cierto tipo de lengua, no, es que el que entre no diga que estamos locos. Eso es lo que Pablo dice, nos van a decir que estamos locos. Entonces, eso es lo que pasa. El don de profecía, entonces, es planteado como superior, pero nunca dejando de ver que el don de lenguas, además de su don profético, tiene su don de oración y alabanza. Amén. Ok. Oigan, esto es una cuestión interesante ahí, hablando de todo un poquito. Mire, nosotros tenemos que entender una cosa. Una persona me dijo, hablando del ministerio de danza, y a mí que me edifica, yo voy a dedicar 4 gente danzando. Piense eso, hermano. A mí que me edifica de que yo vea 4 gente danzando. Primero, no tiene que ver para nada que te edifique a ti o no, porque el culto no es para ti. Sorpresa. El culto no es para ti. Mira, agarran los 5 ministerios de Efesios, que dicen, no, que constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, los 5. Esos son los ministerios formativos de la iglesia. Esos son ministerios educacionales que preparan a la gente para el ministerio. Pero eso no quiere decir que es una lista limitativa de los ministerios, hermano. Escucha esto, mira, hasta el que parquea en la iglesia es un ministerio. Ministerio lo que significa es servir. Y yo pregunto, ¿ese servicio a los santos no es de edificación para la iglesia? Ay, Dios amado de gloria. Mírame, si a eso vamos, ahí tampoco se menciona el ministerio de música, el ministerio de alabanza. Y no es un ministerio. Yo creo que tú me contestes eso. Yo quisiera ver un bautista diciendo eso, que el ministerio de música no es un ministerio para ver si es verdad que ellos son tan guapos. Hermano, mírenme. Cuando David instauró su sistema de tabernáculo, que era un sistema donde no había sacrificio, ojo aquí, era un sistema a donde no había sacrificio, dice David, oigan bien, van a servir por turno de tal hora a tal hora. Y oigan esto, David estaba con eso, imitando el sistema sacerdotal de Moisés, que era por turno también, que iban los sacerdotes. O sea, David está comparando la música en el templo del Antiguo Testamento. Oigan bien esto, en el tabernáculo de David, está comparando a los músicos con el rango que tenían los sacerdotes. Y es más, en el tabernáculo de David, los músicos tenían más rango. Porque el acceso al arca lo tenían eran los músicos, no lo tenían los sacerdotes que mataban animales. Ay, me estoy metiendo un poquito. Entonces,
Tú me estás diciendo a mí que la música tenía ese rango en el Antiguo Testamento de un ministerio sacerdotal. Amén. Hermano, mira, yo no voy a decir una cosa a ustedes. Fíjense lo que hablamos siempre, lo que vengo hablando del tema de la suficiencia de la Escritura, que llegamos a extremos ridículos, honestamente. ¿Ustedes creen de verdad que en el primer siglo la iglesia siendo perseguida y reuniéndose en casitas de gente, ustedes creen que en el Nuevo Testamento va a aparecer de que reglamentado de que gente bailando? El ministerio de danza en la iglesia moderna, la música siempre ha estado del tiempo del Nuevo Testamento porque es algo coral. Por eso es que tú ves que la iglesia desarrolló una estructura litúrgica coral, porque es que nada más la voz que se necesita. Pero miren, desde que la iglesia, hermano, adquirió capacidad de estar cómodo en la modernidad, la iglesia ha decidido libremente adorar al Señor con todo. Y eso incluye la danza. Y, ok, miren, yo sí he sido edificado viendo a mi hermanita danzándole al Señor. A mí se me han puesto los pelos de punta viendo a esa muchacha. Ya el otro día yo también en San Cristóbal. Y unos ministerios de danza, esas mujeres comenzaron a bailar coro. Mírame, danza dura de coros pentecostales. Y yo estaba llorando como un niño. ¿Sabes por qué? Yo estaba diciendo, wow, el Señor merece que la creación entera le baile como están haciendo esas mujeres. El Señor merece que los músicos le toquen y nosotros le dediquemos un movimiento con nuestro cuerpo. Yo fui edificado con eso. O sea, ¿quién eres tú para tú decir que, ¿y en qué modifica eso? Bueno, eso es un problema tuyo. Eso es un problema tuyo, amor mío. Eso no es un problema mío. ¿Sabes por qué? Porque al final el culto no es para ti. Esas que están danzando primero para el Señor. Si tú como dijera Pablo, si tú te unieras a la multiforme gracia de Dios, tal vez tú fueras edificado. Pero es que tú estás tan obtuso con tu concepción de la Biblia errada que no te deja ver más para allá. No te deja ver más para allá. Tú estás tan obstinado. Tú estás tan obstinado con el tema de que todo, la suficiencia de la Biblia, que la suficiencia de la Biblia te ha llevado a negar la sobreabundancia de Dios. Dios nos da más de lo que necesitamos. Y tú no quieres. Tú no quieres eso. Entonces, yo sí. Yo quiero la plenitud de Dios. Todo. Como yo lo puedo adorar. Adórenlo con salterio, con danza, con alabanza. Alcen las manos, batan las manos, adórenlo. Como ustedes quieran. Con orden y decencia. Pero adórenlo. Entonces, aquí no cogemos esa. El otro día me dice uno, de que, mira, tú eres medio emocionado, qué sé yo cuánto. A mí me gustan tus estudios porque tú siempre estás hablando bajito. Hermano, lamentablemente, si ustedes enseñan la Biblia como una vela, yo no. Entonces, yo los escucho a ustedes. Como ustedes están como una velita, yo los escucho a ustedes. Entonces, tolere que yo amo lo que yo predico. Yo amo el evangelio y lo demuestro emocionalmente. Entonces, en la viña del Señor tiene que haber de todo. No me quiera meter en una caja. Oh, pero bueno, ¿qué es lo que dicen esta gente? Es como todo, como una cosa. No, mi hermano mío. Saludos para el hermanito Radel que está por ahí. Amén. Hay danzarinas que no le danzan al Señor y hay predicadores que no predican delante de Dios tampoco. Hay predicadores que predican como si son hijos del diablo. O sea, lo que va bien, hermanos míos, amados. Lo que va bien. Ok, entonces vamos a continuar con esto. Miren algo interesante. ¿Cuál es? Yo le hablé ahorita de el fin simbólico que tiene el don de lenguas en la comunidad de Hechos. Ok, vamos a ver ahora una cosa interesante. Vamos a ver cómo Pablo dice. ¿Cuál es la finalidad que Pablo le da al don de lengua? Y esto es interesante. Aquí que se va a poner agria la piña. Yo creo que usted presta atención. Presta atención a esto. Miren esto. Vean esto. Ok, vamos a ir, por favor, a 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. Wow, si dejé la toalla en la casa. Ya que con una servilleta que arrollamos. 1 Corintios 14, 20. Esto es lo que dice Pablo. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Usen esta. Oigan esto. Hermano, miren, no se vayan. Yo quiero darle testimonio de cómo yo comencé a hablar en lengua. Por favor, no se vaya. Quédese por ahí, que eso sé que eso va a ayudar a mucha gente. Le va a ayudar a mucha gente.
Miren, oiga lo que dice. En la ley está escrito, ojo aquí, esto es lo más importante del estudio. Esto para mí es lo más importante del estudio. Oye, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Oye, Pablo está citando una profecía que se encuentra en Isaías 28. Se la voy a leer otra vez porque yo quiero que usted la lea. Yo creo que usted entienda lo que estamos hablando, hermano, porque esto no se dice mucho. Entienda. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Oigan esto. El 22 dice, va a explicar ahora el fundamento de la lengua. Dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los que creen. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto, hermano? Mírame, durante gran parte de la Reforma, ese texto se consideró un texto en tensión. Ay, Dios mío, vamos a hablar de esto ahora. Porque hay como elementos ahí como que no se entienden. Hay elementos ahí como que no cuadran. ¿Cómo así? Que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Y la profecía es para los incrédulos. No es para los incrédulos, perdón, sino para los creyentes. Oigan esto. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Oh, aquí, pero Pablo, tú acabaste de decir que el hablar en lenguas es un don para el incrédulo. O sea, que es una señal para el incrédulo. Pero tú me estás diciendo, Pablo, que si el incrédulo te está hablando en lengua, no te va a creer. Va a decir que tú estás loco. Entonces, ¿cómo tiene sentido este texto de que las lenguas son una señal de que para el incrédulo, Pablo? Porque el incrédulo es el primero que te va a decir que tú estás loco. Qué raro. Pero entonces, la profecía que es de que para el creyente, viene y te dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. O sea, espérate. Pero Pablo, tú acabaste de decir que el incrédulo se ve edificado con la lengua y el creyente con la profecía. Pero ahora tú me estás diciendo que cuando yo profetizo, el incrédulo se ve beneficiado. Me estás diciendo lo que hay al revés. ¿Cómo entendemos esto, hermano? ¿Cómo entendemos estas cosas, amados hermanos? Casanova Anthony acaba de dar en el clavo. El incrédulo, hermanos míos, es el judío. Vamos a hablar de esto. Ahora es que esto se va a poner picante. Pero oigan, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a decir esto y ya. Hay que ir a Isaías 28 a ver qué es lo que se está cocinando ahí. Vamos a Isaías 28 ahora para entender bien qué juidero es que hay aquí armado ahora mismo. Vamos a Isaías 28. Oigan lo que dice Isaías 28. Vean. Miren. Recuerden que Isaías 28 dice que las lenguas son una señal para el pueblo incrédulo. Acuérdense lo que dice Pablo. De lengua extraña hablaré a este pueblo y ni aún así me creerán. Oigan esto ahora, oigan esto. Ustedes recordarán que en el día de Pentecostés, ¿quiénes eran los que estaban en el día de Pentecostés? Judíos todos. Y cuando comenzaron a hablar en lenguas, eso fue de señal para el pueblo. Las lenguas que estaban hablándose eran señal para el pueblo. Pero oiga, esto es interesante aquí. Esto es interesante, hermano. Porque mire una cosa. Ay, Dios mío. Entienda esto, lo que yo voy a decir ahora. Mire. Entienda esto. En el día de Pentecostés, los incrédulos, los que no creían, decían, esta gente tan borracha. Esta gente tan borracha. Mire, tan borracho. Está extraño, en un sentido eso. Partiendo del hecho de que ellos estaban sentados. Hubo una algarabía, un asunto. Pero estaban sentados hablando en idioma. Yo te voy a decir una cosa. Si una persona comienza a hablarme en idiomas, actualmente, yo voy a conocer. Aunque yo no entienda que está hablando
de lo que está hablando, yo voy a entender con un idioma humano que está hablando. Pero los incrédulos decían que estaban borrachos. Y los que creían, ay Dios mío, los que estaban supuestos a creer, los que creyeron, entendían que ellos estaban profetizando las maravillas de Dios. Estaban hablándole y dándole gloria y exaltación a Dios a través del don. Claro que sí, eran idiomas, los oían hablando en sus idiomas. Vamos a ser claros, vamos a ser claros. Dice aquí que ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablase. Y oye, y la gente, la multitud, los escuchaban en sus idiomas. Eso es lo que dice el texto. El texto lo que dice es que ellos lo escuchaban en sus idiomas. Vamos a ser exactos, Si somos exactos, lo que dice el texto es que la multitud los escuchaba a ellos hablando en sus idiomas. Pero había otra multitud que creía que estaban borrachos. Ay, espérate, aquí hay un detalle interesante. Hermano, aquí hay un detalle interesante, amados hermanos. Oigan esta, miren. Cuando una persona tiene el don de interpretación, él te oye hablando en el idioma que entiende o cómo te escucha. Ay, Dios mío. Wow. Ellos porque escasean. Me gustaría hacerle una entrevista a una persona que haya experimentado esa experiencia del don de interpretación. Piensa en esto. Si yo te escucho a ti hablando en lengua y yo tengo el don de interpretación, yo te estoy oyendo con subtítulos o te estoy oyendo en español. Señores, piensen en esto. O si yo tengo el don de interpretación y yo te estoy oyendo a ti hablando en un idioma extraño que yo no conozco, pero yo te entiendo, ¿en qué idioma yo te estoy oyendo hablando? Bueno, para yo entender y explicar lo que estoy diciendo, yo te tengo que oír en mi idioma. Yo te tengo que escuchar hablando en mi lengua, en mi idioma. Ay, Dios amado. Miren, antes de meterme en este texto de Isaías, quiero decir una cuanta cosita, porque ese texto de Hechos es un texto que es muy pobremente interpretado. Me encuentro yo. Es un texto que me encuentro yo que es muy pobremente interpretado. Miren algo. Oigan esto, miren. Oigan lo que es esto, miren. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Verdad? Escuchen esto ahora. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, precedentes de todas las naciones del cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno, oye esto, los oía hablar en plural. Oye, había gente de muchas partes del mundo, de diferentes lenguas, y dice aquí que ellos comenzaron a hablar en lenguas, en plural. Y ellos, escucha esto que estoy diciendo, la gente que estaban ahí, los escuchaban hablando en su idioma. O sea, yo no sé si me estoy dando a entender. O sea, yo estoy escuchando a ellos hablando en francés, pero este que está a mi lado los está escuchando hablando en italiano. Y el que está aquí los está escuchando hablando en japonés. No sé si me estoy dando a entender. O sea, ellos estaban hablando en lenguas literalmente. O sea, se estaba llevando a cabo ese... Yo no sé si me están siguiendo el término milagroso que está ocurriendo aquí. Ay, Dios mío, Padre amado de gloria. O sea que, si yo tengo la interpretación de lengua y yo te estoy oyendo a ti, escucha esto. Imagínate que yo hablo en lengua. Wow, pero Dios mío, este live está potente. Imagínate que yo hablo en lengua y yo hablo en chino, ¿verdad? Yo hablo en chino. ¿Qué pasa? Que hay otros dos cristianos que tienen el don de la interpretación de lengua, ¿verdad? Bueno, el cristiano que es italiano me oye a mí, aunque yo esté hablando en chino, el que es italiano me oye hablando en italiano y por eso me interpreta. Pero el otro que es alemán me interpreta a mí y me escucha hablando en alemán. Pero yo estoy hablando, oye, yo objetivamente, yo me siento que estoy hablando en chino, Ustedes me están siguiendo lo que yo estoy diciendo aquí. Este texto no es tan sencillo como parece. O sea, yo estoy hablando en lenguas en el sentido en el que me interpreta me está interpretando. Uno en una lengua que le entiende y el otro con el don también en la lengua que le entiende. Ay, Dios mío. Hermano, ese texto es complicado. Fíjense lo que dice el texto. Para ser exactos, el texto dice, oigan esto. Oigan lo que dice el texto. Repito. Dice,
los oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Dónde está? Espérate, ¿dónde está el texto? Ok, en el 6 dice, al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, cada uno los escuchaba en su lengua. El que era italiano los escuchaba en italiano. El que era francés los escuchaba en francés. Bueno, espero que se esté entendiendo lo que estamos hablando. Espero que se esté comprendiendo. Entonces, vamos a continuar con esto. Fíjense lo interesante que está poniendo este marco ahora, que no es tan sencillo como en primera instancia parecerá. Saludo para Rosa Karina, se le ama enormemente. Saludo para América Maribal, pero el Espíritu Santo le revela el código, quien lo interpreta, es que hablar en lengua. Exactamente. El don de la interpretación de lengua es tan sobrenatural como el don de hablar en lenguas. Ok, seguimos entonces aquí. Miren algo. Vamos a ir al juidero. Estoy loco por decir una palabra que no debo decir, con eso del juidero y eso. En Isaías 28, fíjense una cosa. Se está hablando de la comunidad incrédula, del pueblo incrédulo de Israel. Y fíjense algo interesante que ocurre. Oigan cómo comienza Isaías 28. Él comienza diciendo, ay de la corona de arrogancia, oye, de los ebrios de Efraín. Oye, comenzamos a hablar de borrachera. Oye, el capítulo comienza hablando de borrachos. A mí me enseñaron que este libro es inspirado por el Espíritu Santo y que aquí no hay coincidencia. La borrachera, hermano mío, es una característica fundamental de este texto. Se repite y se repite y se repite. ¿Se piensa algo? Dice, hay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura. Oigan esto, que está sobre la cabeza del valle fértil. Oye, de los vencidos por el vino. Estamos hablando de borracho. Oigan, de los vencidos por el vino. Oh, a esta gente que le van a pasar juicio ahora mismo, Dios comienza el capítulo reconociéndole como los borrachos. Oye lo que dice. Oye lo que dice, mira. Fíjate qué interesante esto. Oye. ¿Dónde está? Oye, en el 7 dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. O sea, señores, fíjense que ya yo le he leído 3 ocasiones en las que este texto habla de la borrachera, hermanos. Hermanos, estas son la gente a la que Dios dijo, les hablaré en lengua extraña y ni aún así entenderán. O aquí, los incrédulos que aparecen en Hechos, que aquí en este texto aparecen también, de Isaías, ellos están diciéndole a los discípulos, esta gente está borracha. Pero aquí en el texto está diciendo, los que están borrachos son ustedes. O sea, según Isaías, los borrachos son los que no creen, los que no entienden. Miren la ironía de esto. Señores, miren, esto no es nada más teología, esto es algo de arte, hermano. Nuestro Dios es un poeta. Ustedes tienen que aprender a apreciar el contenido literario de la palabra de Dios, mi gente, porque es un libro inmensísimo. Fíjense cómo Dios nos coloca estas cosas, pero vamos ahora al tema. Miren esto, oigan esto. Titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Acuérdense que estamos en el texto que Pablo citó en Primera de Corintios para decir que las lenguas son señal para el incrédulo. Amén. Vamos entonces al mambo ahora. Ahora que se va a poner la cosa heavy. Miren esto. Dice el 9. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? Ojo aquí. Hoy estamos hablando de interpretación. Oye, a los recién destetados sabemos que son los bebés. A los recién destetados, a los recién quitados de pecho. Oye, ¿a quién se le va a dar interpretación? ¿A los bebés? ¿A los niños? Porque están borrachos, esta gente están borrachos. ¿A quién es que le vamos a hablar? ¿A quién es que le vamos a explicar esto? ¿A los bebés? Yo os voy a preguntar, ¿cómo hablan los bebés? Bueno. Este texto, no, yo no me lo estoy inventando. Este es el texto que Pablo utiliza para hablar lengua. ¿Cómo hablan los bebés? Los recién destetados, hermano, ¿cómo hablan?
bueno, no, más o menos así que hablan, ¿verdad? No quiero hacer muchas cosas raras ahora mismo. Balbuceando, wow, Rucadas. Wow, qué heavy, Rucadas. Balbuceando, hablan los bebés. ¡Ey! Todos los insultos que se utilizan para el hablar en lenguas, para la glosolalia, almacénenlo por ahí. Almacénenlo por ahí. Almacénenlo por ahí. Amén. Ok. Dice, porque mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allí. Oye, eso es la Biblia diciendo esto. Oye, aquí hay una repetición. Oye, aquí hay una repetición. Hay un repetir de algo. Pero oigan cómo se ve eso en hebreo. En hebreo, eso se pronuncia así. Ustedes leyeron lo que yo le puse, ¿verdad? Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, ¿verdad? Leyeron eso. Línea sobre línea, un poco aquí, un poco allí. Miren cómo se dice eso en hebreo. Se dice de la manera siguiente. Kitzaf, latzaf, tzaf, latzaf, kaf, lavaf, seir, sham. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esto en hebreo? O sea, ¿cómo suena esto? ¿Qué es lo que está haciendo Isaías hablando de este tipo de cosas? Bueno, esto lo explica. Esto lo explica aquí mismo en el texto, hermano. En el texto, él te dice, oye, en verdad, con tartamudez de labios. Oye esto. Con tartamudez de labios. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es la Biblia que dice. Con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, el cual ha dicho, aquí hay reposo, den reposo alcanzado. Aquí hay un detalle interesante ahora. Porque aquí se incluye la lengua extranjera, ciertamente. Hay un y con lengua extranjera hablará a ese pueblo. Ahí está ahí, la que se habló en Pentecostés. Pero también hay un detallito interesante. Y es que Dios dice que le hablará a ese pueblo con un lenguaje de tartamudos. ¿Cómo que dice? Ay, Dios mío, yo no me quiero meter muy lejos con estas cosas porque van a tener que despegármelo. Honestamente, van a tener que despegármelo. Mírame, con tartamudez de labios, y no solamente con eso, oye, hablando como los niños, como los destetados, como los bebés, a nivel de agugutatá. Con eso le hablará Dios a este pueblo y no creerán. Ay, Dios mío. Dígame si ya me voy de aquí, por favor. Dígame si me voy de aquí. Díganmelo, vengan, díganmelo. Dígame si me voy de aquí, hermanos. Amados. Amado, esto es Biblia. Esto es Biblia, amado. Entonces ahora vamos a volver allá a 1 Corintios. Mírame, antes de yo continuar. Mira algo. Vamos a aclarar una cuantas cosas que quiero que quede claro. Primero, se habla aquí. ¿A quién le vamos a explicar? A los niños. ¿Cómo usted le habla a los niños? Se lo dejo de tarea. Con lenguaje de tartamudo. ¿Cómo hablan los tartamudos? Ok, se lo dejo de tarea eso. Y con lengua extranjera. Pero te gusta mucho la lengua extranjera y las otras dos no las quieres porque te golpea el ego. Te golpea el orgullo. Nadie quiere hablar como un tartamudo. Mírame. Lo que Moisés le dijo a Dios, es que yo no quiero hablar porque yo soy tartamudo, tengo dificultad de habla. Bueno, así Dios dijo que vamos a hablar los cristianos. Ay, Dios mío. Yo no me quiero poner muy fuerte hoy con estos temitas. Porque golpean, hermano. Míreme, una gente intelectual como soy yo a veces, de que me pongo a leer un chin. Y de que yo poneme, de que remendece, que... Uy, Dios mío, eso son cosas que golpean y dan duro el ego. Entonces, mis hermanos bautistas tienen que entender que en esta vuelta hay que acoplarse a lo que diga la Biblia un poco. ¿Usted me entiende? Y si hay cosas que no entendemos y que no queremos, bueno, pues no la entendamos ni la queramos. Pero yo creo que después de este live hay que dejar un poquito como la burla. Hay que dejar un poquito como la, tú sabes, porque hay cositas que hay que hablarlas. Hay cositas que hay que verlas, hermano. Pero vea que, hermano, mira, ¿usted cree que yo di que yo leyendo di que 10 horas de teología
Es de que para yo quererme hincar ahora, de que, no, hermano, no es para eso. Y yo voy a hablar ahora de mi testimonio, que yo quiero explicarle cómo fue que eso pasó. Pero primero déjame terminar. Eso Dios tuvo que desgranarme. Mire, para yo creer esto que yo le estoy explicando, Dios tuvo que desgranarme a mí. ¿En serio? Dios tuvo que darme duro cocotazo así, cállese, para que usted sepa. Habiendo explicado entonces estas cosas que acabamos de decir, entonces vemos algo interesante. Porque ahora comenzamos como a entender mejor lo que Pablo comunicaba. Cuando él dice, oigan esto, cuando él dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Oigan bien, nosotros somos una señal para el pueblo de Israel. ¿Usted sabía eso? Por eso fue que ahorita este joven dijo que los incrédulos son los judíos. Principalmente esa profecía es para los judíos. La profecía que Pablo está citando aquí. Nosotros somos el pueblo que le habla a ellos con lenguaje de tartamudo y con lenguaje de niño, de recién nacido, con destetados. Nosotros somos los que le hablamos también con lengua extraña, somos los gentiles. Es una señal de gentiles hablando del pueblo de Israel. ¿Usted sabía eso? Es los gentiles que le hablamos a ellos en español, en inglés, en francés, con nuestra lengua natal, y también le hablamos el lenguaje de tartamudo y le hablamos también el lenguaje de niño, el lenguaje de destetado. ¿Sabía eso? Y eso es una muestra de lo malvado que ese pueblo, que no quiere todavía admitir que Dios es que les está hablando, diciéndole la iglesia es el lugar, Cristo es tu Mesías, y tú sigues rechazándolo. Entonces, me parece a mí que yo tengo valía bíblica para entender este texto, que dice entonces que por qué la lengua es señal para los incrédulos, porque es una señal de juicio, es una señal de juicio para los incrédulos, no una señal de que porque se conviertan, es de juicio. Dios dice, le hablaré así porque no me entienden, es una señal de juicio. Y la profecía es para los creyentes, porque a diferencia de los judíos, los creyentes a los que se está refiriendo aquí es principalmente a los incrédulos que pasan a creer. O sea, la profecía fue una señal para mí porque yo creí en la profecía. Ay, Dios amado. Yo lo voy a dejar unos cuantos días ahí en YouTube, así que aprovechenlo porque lo voy a subir para Patreon después, mi gente. Lo voy a dejar unos cuantos días como hasta el lunes en YouTube. Pero vamos ahora a mi testimonio. Yo creo que he dado... usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo acabo de hablar ahora mismo, pero yo me parece a mí que he dado razones suficientemente bíblicas para defender, primero, la existencia, primero defendí la no irracionalidad de la existencia de la glosolalia, y segundo, me parece haber defendido las indicaciones bíblicas de que existe la glosolalia. Me parece a mí haberlo hecho. Ok, vamos ahora a hablar de mi testimonio. Miren una cosa. Ustedes recuerdan que al principio del live, ahorita yo comencé hablando de John MacArthur. John MacArthur escribió un libro muy interesante que se denomina Fuego Extraño. Fuego Extraño es un libro, hermano, que habla en contra de todo lo que yo he hablado aquí hoy. Fuego Extraño habla en contra de hablar en lengua, en contra de los dones de profecía, en contra de los dones de sanidad. Fuego Extraño habla de todas esas cuestiones. ¿Qué pasa? Oigan esto. Eso fue hace unos cuantos años ya, cuando yo estaba descarriado, que yo decidí convertirme, reconciliarme, ¿verdad? Yo me reconcilié con el Señor. Escucha esto. Cuando yo me reconcilié con el Señor, yo estaba en un barco montado. Amén. Yo estaba trabajando en un crucero como músico. Y ahí yo me reconcilié con el Señor. Y yo decidí volver a mi iglesia pentecostal. Una iglesia de donde yo había nacido. Yo nací en la iglesia donde yo estoy ahora. Yo nací en esa congregación, en esa iglesia. Amén. Yo nací en esa iglesia pentecostal. Cuando yo salí de la iglesia, yo salí por cuestiones doctrinales. En parte, tenía que ver mucho con esto. Yo salí de la iglesia sin creer en nada de esto, de que te hablé lengua. Mira que yo había hablado mientras yo estaba allá, pero yo me convencí de que yo me había engañado a mí mismo. Y yo no creía en nada de eso, de que profecía, que yo no creía en nada de esas cuestiones. Pero yo decidí, el Señor puso en mi corazón volver a una iglesia pentecostal.
El Señor me puso en mi corazón de que, mira, tú tienes que ir para tú reconciliarte con tus hermanos. Tú tienes que ir para tú estar en paz con todo el mundo. Y después a los 3 meses tú te vas. Tú te vas de tu iglesia. Eso creía yo. Bueno, como yo sé que voy a ir a una iglesia pentecostal, yo dije, no, pero yo no puedo ir así. Yo tengo que artillarme bien otra vez. Porque yo tenía años sin leer teología. Yo dije, yo tengo que artillarme bien en contra de estos dones, de que de hablar lengua y todas esas cuestiones. Yo tengo que estar ready para cuando vengan de que hablamos de que hablar lengua. Tú estás loco. Y yo agarro y comienzo a descargar mis libros, ¿verdad? Fíjese, oiga bien. Yo estoy diciendo que yo estoy leyendo libros a favor de una doctrina que yo ya creo. O sea, yo creía en el cesacionismo. Yo creía que esos dones habían cesado. Yo creía que hablar lengua es un disparate. Yo creía todo eso, hermano. Yo creía todo eso. Yo arranqué a leerme mi libro de MacArthur. O sea, yo me estoy leyendo ese libro predispuesto. O sea, yo estoy predispuesto para que MacArthur simplemente me dé las bases bíblicas, ¿verdad? Refrescámela, porque yo ya había estudiado eso hace pila, hermano. Y yo estoy en mi cabina y en mi barco, chacha, como a eso de las 2 de la mañana, leyendo. Mírame, yo leo tranquilo. Yo leo, eso no dice que yo te voy a leer, di que vuelto loco, no. Yo leo mi libro y yo leyendo y yo fajándome a trompar con mi libro. Porque yo veo que mi libro tiene texto y yo voy como por 150 páginas y yo veo que el libro lo único que dice es cosas incoherentes que no me hacen sentido. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es lo que es? Porque ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con MacArthur? O sea, esto yo como que no le veo sentido a esto. Como que me están poniendo unos textos y ni me lo explican. Le dan por arriba y lo que me ponen es que dame ejemplo de gente que son unos charlatanes. No, que del movimiento pentecostal hay unos charlatanes y eso no dice nada. O sea, ¿qué hacemos? Y yo voy como por 200 páginas. Y yo, acá, por este libro como que no me está cuadrando. Y yo agarro y pauso mi libro. Lo pauso mi libro. Y yo busco otros autores. Yo dije, no, MacArthur está flojo. MacArthur no brega. No brega de nada con esto. Si yo me llevo de MacArthur, voy a terminar yo pentecostal. Pues yo me pongo a leer mis otros autores. Y yo comienzo a leer mis autores, papá, yo, pero ven acá, ¿y qué es esto ahora? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Como que no me convence, como que no me cuadra. ¿Verdad? Y yo agarro y cerré todo eso. Y dije, no, pues yo voy a estudiar yo mi Biblia yo. Y yo soy duro, yo voy a leer mi Biblia yo, pues yo sé de Biblia. Yo ahora que leer la Biblia. Hermano, mira, la Biblia me dio en la madre. Mire, me agarró en una esquina y me dio debajo del ala, así, pam, pile golpe. Y yo, no, esto es mentira, yo no voy a creer esto nada. No, pero vea que yo soy loco. Yo hasta tú en el juego voy a estar de que remendecer que va a sacar. No, yo no voy a tener esa. ¿Tú estás loco? No. Yo solté mi Biblia y volví para donde MacArthur. Yo volví para donde MacArthur. Mira, yo le estoy hablando de un libro que tiene como 500 y pico páginas. Si bien recuerdo. O son 500 o 475 por ahí. Cuando yo vi como por 320 páginas, amados hermanos, a las 2 de la mañana, yo trancado en un cuarto oscuro en un barco que nadie me está poniendo la mano. Ahí no hay un pastor, ahí no hay una batería, ahí no hay un equipo de sonido. Ahí arrancó Brian a hablar lengua. Ok. Ahí, mira, hermano, y yo no estoy hablando que yo estaba negado con ese tema. No, eso no va, eso no corre a nada. Y yo estoy leyendo un libro puesto para que el autor me convenza de lo contrario, hermano. Ahí arranqué yo a hablar lengua. A mí no me puso la mano nadie. Ahí yo no cogí que vaina de grupo. No. Yo estaba ready para ir a esa iglesia y salirme los 3 meses. Cuando arranqué a hablar lengua, ahí en mi habitación, en mi cama. Amén. Arranqué a hablar lengua ahí en mi cama. Entonces yo nada más sentí ese susurro así que me dice: y ahora, León, discute y ahora, ¿qué tú vas a decir? Ahí sí fue fuerte, hermano. Mira, yo no le estoy diciendo a usted que yo sentí una voz audible, no, yo sentí ese torque allá atrás, sentí como ese gigantote atrás de mí, que me dijo: brega, tiguerón, tú no eres ni que duro en apología, tú no eres ni que duro investigando y ni que en Biblia,
¿Y ahora qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir ahora? ¿Qué hacemos, mi niño? Entonces, hermano mío, el Espíritu Santo sabe convencer a la gente de la cosa que Él quiere que lo convenza. Y no fue sino hasta después de esa experiencia que yo acepté lo que la Biblia hace rato me estaba diciendo. El Señor, a mí, yo puedo decir que el Señor me empujó. El Señor me dijo, no, déjame ayudarte, loco, porque este tigre, quiero que tú dices, déjame echarte un chin para allá, porque está como muy reacio. Entonces, órele que Dios revela, hermano. Dios revela las cosas a sus siervos. Entonces, a mis amigos bautistas, les quiero decir eso, denle la oportunidad al tema. Denle la oportunidad, hermano mío, de usted ser transformado por la palabra de Dios. Hey, nosotros creemos en algo sobrenatural. Ustedes muchas veces tienen el problema de que quieren desvirtuar y sacarle al cristianismo. Ustedes quieren sacarle al cristianismo su elemento sobrenatural, sí. Un teólogo hablando como los bebés, como los borrachos. Un teólogo hablando así. Ay, el team débil. Así, hermano. Así. Y el que se da gloria, que se gloríe en el Señor. Si eso es objeto de burla para ustedes, bueno, pues entonces que sea objeto de burla. Ahora, hay una cuestión con la burla, porque a lo viril lo menospreciado fue que le cogió. ¡Ey! ¡Ey! Estamos aquí tranquilos. Y mire, le voy a decir una cosa. Yo no tengo el don de interpretación. Y yo soy gran parte culpable de eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pedimos por eso. A nosotros nos tenemos que estar acostumbrados y que no, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y nada más oramos por eso. Pero no oramos por esos dones de interpretación. Sean sinceros. Aquí la mayoría del que es pentecostal ha orado por eso y lo ha buscado en oración. Pero nunca se ha puesto a orar por el don de interpretación. Hermano, hay que ser serio. Oramos por el don de sanidad. Oramos por esos dones que nos dicen, anhélenlo fervientemente, hermano. Presten atención. Presten atención a lo que estamos hablando aquí. Entonces, fíjense que lo que ustedes pueden ver, como que están, qué sé yo qué, mira como la Biblia agarra y sale así, debajo del ala. ¡Fua! Exactamente, la espiritualidad y la teología no tienen por qué discutir. No tienen por qué discutir. Pero ella lo dice por mí, Anthony, ella lo dice por mí, porque yo era el teólogo que estaba en esa posición. Hermano, míreme, cuando yo me convertí, yo tenía un orgullo que yo no me quería ni siquiera arrodillar para orar. Eso de hablar en lengua fue la primera cosa que Dios hizo para arrastrarme. Yo me sentía raro, de que yo dije arrodillándome, hermano, yo llegué con una diablura. Ustedes me ven ahora, ustedes están conociendo al Brian bacano, al Brian humilde. Ay, hermano, espero que ustedes estén entendiendo lo que estamos hablando aquí. Veo alguna cuanta gente aquí, déjame una cosa, una pregunta. ¿Cómo funciona el don de profecía hoy? El don de profecía, hermano mío, mire, quiero decir eso. Dejen ese chelcha de que el don de profecía es de que la enseñanza. Dejen esa chelcha, hermano. En verdad, dejen eso. Eso ni ustedes se lo creen. Ustedes saben que la Biblia no ustedes saben. Ustedes saben el flow de los apóstoles. Miren, hermano, la Biblia, yo no me quiero ni meter por ahí, hablar mucho de eso, porque no quiero como estar, tú sabes, haciendo leña del árbol caído. Pero ustedes saben lo que es una profecía. Déjense de eso. No, que la profecía no es nada más predecir el futuro. Yo no estoy diciendo que no es nada más eso, pero tú sabes lo que es la profecía. Lo que dice aquí Corintios, que los secretos de su corazón quedan al descubierto y terminan diciendo, es verdad que Dios está aquí entre ustedes. Esa es la profecía. Que la profecía es para insultar, para edificar, sí, pero a través de la profecía. No es que eso es la profecía. Oye, la exhortación, la edificación y qué sé yo qué, la edificación, esas son las cosas para las cuales se profetiza, pero eso no es la profecía. No te equivoques. Entonces nosotros sabemos leer la Biblia, hermano. Sabemos leer la Biblia nosotros. Un poquito, cuando el Señor nos ayuda. Ok, vamos a ver. ¿Quién tiene preguntas? Vamos a responder una cuantas preguntas para dejar esto ya, que ya no sé ni... Tengo ya... Pero vean acá, yo tengo casi 2 horas aquí hablando. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Vamos a ver, hagan preguntas ahí. Yo voy a tratar de subir el video, va a estar ahí. Seguro mañana va a estar ahí porque no tengo luz en mi casa, pero se va a subir por YouTube el video. Y traten de verlo los que no están en Patreon, porque ya los videos de los viernes van a estar ahí como hasta sábado y domingo.
para que le da cáncer de velo, pero después de ahí todo va a ser en Patreon solamente, mi gente. Ok, vamos a ver este comentario. Dice Angelito, yo creo que la profecía es a través de lo que dice la Biblia, o estoy mal. Vamos a hacer una distinción aquí. Vamos a hacer una distinción. Miren algo. La profecía, hermanos míos, está sujeta a la palabra de Dios. Lo cual no es lo mismo que decir que la profecía es a través de la palabra de Dios. No es lo mismo. Miren esto. La profecía, hermanos míos, al igual que los dones administrativos, Dios le dio autoridad a un pastor de decidir a qué hora se va a hacer culto, a qué hora se va a hacer esto. Pero el pastor lo está haciendo no a través de la palabra, esas cosas. El pastor está utilizando la autoridad que la palabra le dio para hacer esas cosas. Igualmente la profecía, cuando vemos una persona profetizando, no puede venirme a sublevar. Así como un pastor no puede venir que ya Cristo no viene. Un pastor no tiene autoridad para decir eso. Igualmente un profeta no tiene autoridad para decir eso. Pero hay cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, como los ejemplos que puse anteriormente de una señal de un profeta viene y dice, mira, tu mamá que tiene cáncer ahora mismo, dice el Señor que está sana. Eso no está en la Biblia. Él lo sacó de la Biblia eso. No, es una revelación que Dios le dio. Amén. Entonces, ¿está sujeto a la palabra? ¿Está por debajo de la palabra? Sí. Eso no necesariamente quiere decir que todo lo que es un profeta tiene que salir directamente de la palabra. Porque si no, no tiene sentido. Ok, vamos a ver. Hablar en lenguas es la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Manito, es otro live. Eso requiere otro live. Porque a ustedes, hermano querido, no le vale que yo le diga que sí o no. Porque nadie me va a creer porque yo diga sí o no. Pero nadie va a cambiar su opinión por eso. Y yo no me voy a poner a desarrollar eso. Es un tema que requiere que se desarrolle. Ahora, yo le voy a decir una cosa, una pista. Mire, yo no creo que John Wesley, que Charles Spurgeon, que Martín Lutero no tenían, si interpretamos bautismo en el Espíritu Santo desde el punto de vista pentecostal como la capacitación para el ministerio, yo no creo que esa gente no tenían el poder del Espíritu Santo ni que para ejercer el ministerio. Esa gente estaban ready. Esa gente ninguno hablaban en lengua. Esa gente estaban era ready, oíste. O sea, tú te vas a decir que Martín Lutero no estaba ungido. Tú te vas a decir que Charles Spurgeon no estaba ungido, que Enrique Zungler no estaba ungido. Varón, ten cuidado. Ten cuidado, varón. Bueno, yo no sé qué voy a decir eso. Yo no sé qué voy a decir que Santo Tomás de Aquino no tenía la unción del santo arriba. Yo no sé qué voy a decir eso. Yo no sé qué voy a decir eso. Amén. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver. Ulises Serena, llegaste muy tarde, me reí. Yo he dicho eso 10 veces. No está bien. Ok, me dice Omel Bay Peralta. Me dice Omel Bay Peralta. Hermano, ¿quién hoy en día sana como los apóstoles? ¿Me darías un nombre? No tengo necesidad de hacerlo. Hay muchos pastores que están ejerciendo el don de la sanidad en las redes. Está en nosotros creerlo o no. Eso. Pero te voy a decir una cosa. Pablo, cuando está hablando con los corintios, él dice, cuando yo fui a donde ustedes, no faltó ninguna de las señales de un verdadero apóstol. O sea, eso quiere decir que hay señales, hay un grado de power, hay un grado de nivel que tenían los apóstoles que era inusual aún para esa época del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Entonces, vamos a dejar una cuarta cosita clara. Yo entiendo que el don milagroso, el componente milagroso del Evangelio en el primer siglo, yo admito, yo tolero el que se diga que sí, que había una mayor necesidad de él en ese momento, porque además de las necesidades de la gente, estaba la necesidad del Evangelio, de la fundación del Evangelio. Amén. Y que la gente creyera y que se afincara bien esa base. Estamos de acuerdo con eso, pero eso no quita que aún ahora el Evangelio, aún después de haberse tirado la base, se beneficia de esos dones, bíblicamente hablando, y la gente sigue con las mismas necesidades del primer siglo. Entonces, nosotros toleramos que se pueda decir, que ahora hay menos abundancia. Sí, pero también se busca menos tal vez. Porque esa gente, dice la palabra, que era día y noche, sembrado de cabeza, orando y permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, vendiendo casa, vendiendo de todo. Entonces, hablemos de la iglesia primitiva en cuanto a los dones, pero hablemos también en cuanto a la búsqueda. No nos volvamos locos con la cosita. Amén. Ok, vamos a ver, otra pregunta para allá, para irme. Wow, pero ustedes preguntan lo mismo, mi gente bella. Yo he respondido eso hace mucho.
Déjame ver. ¿Qué recomiendas para leer y aumentar conocimiento teológico primario? Para leer la Biblia desde una perspectiva correcta y a la vez no dejar de avivar nuestros dones. Yo tengo unas prédicas en YouTube, hermano mío, hablando de eso. Yo hablo acerca de eso, de la interpretación bíblica, recomiendo muchos libros de teología sistemática y todo eso. Te recomiendo que vayas allá y lo veas. Ulises, tú llegaste muy tarde, me rento. ¿Qué opinas de la frase que cuando no diezmamos le robamos a Dios? Eso es un disparate, mi gente bella. Nosotros tenemos que dar preferiblemente más que el diezmo. Porque si en el pacto de la ley, que tenemos corazón de piedra, damos el 10, deberíamos ahora que tenemos el corazón de carne dar más. Digo yo, ¿verdad? Pero esas cuestiones de nuestros mandamientos son un poquito ya inaplicables. Se les ama enormemente, mi gente bella. Hablamos ahora, ya ustedes saben. Esperen el video mañana por YouTube.